por el cambio. Sería Guillermo Francos. Vamos a empezar a analizar lo que está sucediendo y lo que ha sucedido durante toda la noche y lo que va a suceder durante toda la noche. José Carlos Díez, muy buenas noches. Buenas noches, José. Y también nos acompaña Agustín Campero, que es economista y presidente de la Fundación ALEM en Argentina. Buenas tardes de Argentina, Agustín. Buenas tardes y buenas noches, un gusto saludarlos. ¿Cómo Si estás, te parece, Agustín? Carlos, Hola, José. vamos a dejarle a Agustín que nos haga primero una valoración. ¿Cómo se está viviendo el ambiente allí en Argentina y cómo se ve las opciones de Milei, Massa, Milei para estas 3 horas, 2 horas 45, hasta que conozcamos los primeros resultados oficiales? Bueno, con mucha atención, ha sido un año electoral muy largo. Los argentinos empezamos a votar a principio de año en distintas provincias. Tenemos una agenda electoral muy, muy original. Las primeras elecciones fueron a fines de febrero, elecciones provinciales, distintas elecciones locales. Y a nivel nacional, para candidatos a presidente y para legisladores nacionales, la primera fue en agosto, luego en octubre y ahora tenemos este balotaje. Así que con mucha atención por la incertidumbre que hay respecto al resultado. También con cierto cansancio y ganas de que esto se defina finalmente, pero también gran parte de la población con mucha desilusión porque los 2 candidatos que finalmente llegaron al balotaje llegaron con porcentajes bastante bajos de votación, con lo cual hay más una sensación de resignación y de votar al menos malo que una cuestión que tenga que ver más con las convicciones, ¿no? Bueno, algo propio de un balotaje. ¿Qué percepción tienes, Agustín? Y ya le preguntamos a José Carlos por toda la parte económica de lo que va a suceder. ¿Crees que ambos llegan con fuerza suficiente como para poder dar la sorpresa o no sorpresa, pero para poder ponerse al frente del país? Bueno, la situación va a ser de cualquiera de los 2 candidatos, para el que gane bastante débil, con mucha necesidad de concertar políticas en el Parlamento, porque todo el mundo da por descontado que si quieren que Argentina salga adelante, y suponemos que los 2 candidatos a presidente así lo quieren, va a haber que tomar decisiones económicas fuertes que requieren apoyo parlamentario, que requieren paciencia por parte de los argentinos y legitimidad política. Ninguno de los 2 llega a este balotaje con eso, sino que lo va a tener que construir. Así que bueno, eso es lo que se espera. Respecto a la cuestión de las encuestas, ustedes lo dijeron muy bien, la situación está muy pareja dentro de las encuestas que maneja el mercado. La diferencia a favor de Milei hasta el día del viernes era de 1 o 2 puntos arriba. Eso en la Argentina es margen de error, es incertidumbre, con lo cual llegamos hoy a una situación de no saber el resultado. Lo que sí se puede anticipar un poquito es ver los porcentajes de votación en lugares que son muy significativos, que son los núcleos duros por un lado de Massa y los núcleos duros por otro lado de Milei. Entendemos que en el núcleo duro de Milei, que es la región centro de la Argentina, que es la región más exportadora, digamos, que tiene un anti-kirchnerismo histórico muy fuerte, el porcentaje de votación es relativamente alto, que con un comportamiento un poquito superior a lo que fue la elección general del mes de octubre. Y en la provincia de Buenos Aires, todavía no se tiene el número, la provincia de Buenos Aires es muy, muy, muy populosa, muy grande, con muchísimos millones de votantes, que ahí es donde es fuerte Massa. Entiendo que se está repitiendo los números de octubre, que estamos aparentemente por ahí, con lo cual trae todavía más incertidumbre. Agustín fue viceministro de Ciencia y Tecnología entre 2015 y 2019 en Argentina, para quien no lo conozca, sobre todo desde aquí en España. José Carlos Díez, ¿qué es lo que se juega Argentina? ¿Cómo ves esta noche electoral? ¿Y qué es lo que debería salir? ¿Y qué es lo que crees que va a salir de esta noche? Bueno, sabe más Agustín que yo. Yo cuando tengo dudas le llamo a él para la economía argentina. Pero bueno, por hablar algo, Agustín, ¿no? Porque si no, te van a hacer a ti la entrevista solo. A ver, yo creo que tienen una situación muy complicada de inflación galopante, donde están al borde de entrar en una hiperinflación y en ese escenario eso tiene que ser la prioridad del nuevo gobierno desde el primer día. No puede esperar a las tomas de posesiones. Y la causa principal, aunque habrá más, ¿no?, es que hay un déficit público elevado y la Argentina no tiene acceso a los mercados de capitales, y eso lo que lleva es a monetizar el déficit y a aumentar el dinero en circulación y aumentar la dinámica inflacionista, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber un plan de ajuste fiscal asociado a un plan de política monetaria y de estabilización del tipo de cambio. Y habrá que contar con el Fondo Monetario Internacional, que es el principal acreedor de la Argentina. Prácticamente
de los 60.000 millones de dólares que ha metido el fondo, 50.000 han sido para sustituir deuda anterior y 10.000 ha sido dinero nuevo para financiar a la economía argentina, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando del gran acreedor y Argentina es el gran deudor del Fondo Monetario. Creo recordar que tiene uno de cada 4 dólares que le deben al fondo se lo debe la Argentina, ¿no? Entonces, no creo que el fondo esté en condiciones de forzar, ¿no?, ajustes o cosas que políticamente sean complicadas, pero evidentemente que va a exigir algún tipo de plan, ¿no? Y sobre todo por el lado de Massa, que ya tiene tradición y que viene de ser ministro de Economía, es más ordenado y la duda es si lo va a hacer o no. Por el lado de Milei, pues la verdad es que es todo un disparate absoluto, José, porque todo lo que ha propuesto en la campaña es como el país de nunca jamás, ¿no? Y él parece Peter Pan o los niños perdidos de la isla. O sea que, claro, no sé, los economistas no podemos tomarnos en serio a Milei, ¿no? Plantear una dolarización cuando las reservas en Argentina son negativas, pero incluso aunque hubiera un poquito de reservas, ¿no?, cuando el canje podría estar por encima de 1.500 o 2.000 contra el dólar, ¿no?, y eso sería una depreciación brutal y una hiperinflación inmediata, pues hombre, ¿no? La verdad es que, como decía aquel, no es que te guste Massa, pero cuando analizas a Massa te deprimes, pero cuando le comparas con el otro le ensalzas, claro, estás pensando que es alguien normal. Agustín, aún así, dice José Carlos, están a punto de llegar a hiperinflación. Claro, lo vemos desde España y a nosotros nos parece hiperinflación ya, ¿no? Sí, acá en la Argentina todavía consideramos que no es hiperinflación porque hemos vivido 2 hiperinflaciones, en el año 89 y en el año 90, situaciones muy complicadas de hiperinflación, todavía estamos alejados de eso, pero sí hay una carrera inflacionaria, la peor de la región, muy impactante. Acá no tenemos precios, tú sales a comprar algo y no sabes cuánto te puede costar una gaseosa, un café, un kilo de carne, que acá la carne tiene un valor simbólico importante. No tenemos sistema de precios directamente y las relaciones entre precios están totalmente alteradas. Puedes comprarte una gaseosa de 1 litro con el mismo valor que te compras un chocolate pequeño. Es una locura, no hay sistema de precios. Todo eso, todo el mundo da por descontado que se tiene que normalizar. Es cierto que Milei Sí, pero ¿cómo, Agustín? ¿Cómo? Agustín, que cómo se puede normalizar, porque Massa viene de 15 meses de ser ministro de Economía. Claro, Massa es con sus medidas. Exactamente. Massa es el ministro que llevó a estos índices de inflación, un aumento de la deuda pública argentina estrepitoso, y todavía no hemos visto las consecuencias económicas de lo que aquí se denomina el plan platita, que es que el gobierno directamente regale indirectamente dinero, bajando impuestos, haciendo devolución de impuestos, cosa que es tremendo porque tenemos un déficit fiscal enorme y no tenemos capacidad de financiamiento, como bien dijo José Carlos. Entonces, todavía no estamos viendo lo peor de la demagogia que ha desarrollado este gobierno para llegar con cierto aire a la cuestión electoral, que por cierto le fue bien porque están en el balotaje, y nosotros, los de Juntos por el Cambio, hemos quedado afuera, ¿no? Pero lo que también es cierto es que Milei ha propuesto las políticas más alocadas, 3 que son gravísimas: 1, la dolarización; 2, el cierre del Banco Central argentino; y 3, la ruptura de las relaciones con Brasil y con China, que son nuestros principales socios comerciales, lo cual nosotros consideramos que sería un suicidio, una irresponsabilidad. Ningún país serio se plantea en este momento eso. Pero también es cierto que como no le ven mucho margen a Milei como para imponer esas políticas, entonces es como que su debilidad parlamentaria y de provincias y gobernadores pasa a compensar su nivel de locura a nivel de opinión pública. Como dicen, bueno, pero Milei no va a poder cumplir con esas promesas locas. Sin embargo, son sus promesas. Entonces, en el futuro, si es que gana Milei, además de tener mucha incertidumbre económica, podemos agregar la incertidumbre política porque puede provocar muchas tensiones si es que quiere ir a fondo con la cuestión de la dolarización y el cierre del Banco Central. Solo una cosa, las encuestas ahora mismo estarían dando un empate técnico. Ojo a lo que se empieza a hablar, no solo es que sea incierto el resultado, sino que vamos a ver ahí media qué es lo que cuenta uno de los portavoces o uno de los que podrían ser ministros con Milei, pero se está hablando no solo de resultado incierto, sino de que pudiera haber tal cual un empate técnico. En este caso, Agustín, ¿qué es lo que sucedería?
Bueno, empate, como es balotaje, ya por un voto está definida la elección. Acá me gustaría decir dos cosas. En primer lugar, que tanto en agosto como en octubre el voto del gobierno fue subestimado en las encuestas. Y sobre todo en octubre. En octubre el gobierno sacó 6 o 7 puntos más de lo que estaban proyectándose en las encuestas. Y muchas encuestas daban como ganador a Milei en primera vuelta con una amplia diferencia en octubre y no resultó así. Con lo cual, lo que se viene repitiendo es una subestimación del voto del gobierno y una sobreestimación del voto opositor, en primer lugar. En segundo lugar, en aquellos lugares donde el gobierno electoralmente es más fuerte, por lo general, los datos llegan un poco más tarde, porque son lugares más alejados o que tienen una infraestructura logística o de comunicaciones un poco más precaria que en los lugares donde históricamente la oposición le ha ido un poco mejor. Ahora, hay una cuestión que es peligrosa y que se ha presentado en las últimas semanas, en los últimos días, y es que Milei planteó, al igual que Bolsonaro y Trump, planteó dudas respecto a la transparencia electoral. Acá el sistema electoral, si bien en algunas cosas es un poco más antiguo que en otros países porque tenemos un sistema de boleta muy larga, se llama lista sábana, que ahora votamos solo candidato a presidente, pero si no están todas las opciones en una sábana, que son mesas enormes llenas de boletas para ir a votar. No tenemos sistema de boleta única ni voto electrónico a nivel nacional. Él nunca se puso en duda el resultado electoral. Esta es la primera vez que se está anticipando algo de eso. Y la justicia electoral en los últimos días se puso muy fuerte para que se aclaren esas denuncias. Y ayer la hermana de Javier Milei, que es la apoderada del partido de Javier Milei, salió a decir que no, que ellos finalmente creían que no tenían nada para denunciar. Pero la duda se instaló, con lo cual en eso hay que tener cuidado. Yo creo, y siendo parte de la oposición, el sistema electoral argentino es un sistema bastante transparente y los resultados electorales nunca se pusieron en duda. Yo espero que hoy a la noche ya sepamos quién va a ser el presidente de la Argentina. José Carlos, Agustín, si me permitís la pregunta, por el lado económico y por esta apertura, gane quien gane, los dos estáis esbozando una suerte de desastre en la economía argentina importante que hay que abordar de alguna manera y que va a ser dramático. Para abordarlo de cualquier manera va a ser un drama para esta generación que lo está viviendo y que lo tiene encima. La banca se llenó de liquidez a lo largo de toda la semana pasada, se ha hablado de líneas especiales con el FMI por si hubiera problemas. ¿Esperáis problemas si ganan uno u otro? Gane quien gane. ¿Esperáis que pueda haber problemas? Ya no digo un 2001, pero ¿esperáis que haya retiradas masivas a lo largo de esta semana, que pueda haber algún problema? Yo no espero eso. Yo creo que el mercado ya ha ido descontando los dos posibles resultados. El dólar, acá que es un precio, nuestra moneda con tanta inflación, aquí la gente no confía en el peso argentino, entonces el dólar es un precio de referencia muy importante. El dólar real, digamos el dólar del mercado negro, por así decirlo, aquí se le denomina el dólar blue. El blue, sí. Ha pegado un salto desde agosto hasta ahora tremendo, inclusive luego un poco bajó, entonces el mercado ya fue descontando o el triunfo de Milei o el triunfo de Massa, y me parece que todo tiende más bien a una cierta normalidad, no es el Milei de agosto, el Milei de noviembre. No hay una cuestión de locura, motosierra y todo eso, si bien él sigue sosteniendo hasta el último momento el tema de la dolarización y el Banco Central y esto de romper las relaciones con Brasil y con Chile. Ahora bien, el mercado se fue comportando así. Podemos tener una cuestión de un abismo de incertidumbre, pero yo sinceramente ya tenemos mucha incertidumbre, no creo que tengamos capítulos de apocalipsis, por así decirlo, salvo que haya una locura. Pero ya el hecho de que esté Guillermo Franco por dar la primera conferencia de prensa son señales hacia el mercado, porque inclusive él fue funcionario del kirchnerismo hasta hace 3-4 meses, era el representante en el BID del gobierno de Alberto Fernández, una cosa bastante increíble, pero bueno, es así. Bueno, Milei era el economista de Scioli en 2015, que era el candidato del kirchnerismo, o sea que tampoco ¿no? tiene tanta diferencia, ¿no? En Argentina todos peronismo, salvo algunas cosas como Agustín. Yo creo que lo de Massa es una incógnita, pero como dice Agustín, dentro de la gravedad, ¿no? O sea, ya están en una situación grave y no cambiaría mucho la dinámica. Ha sido el ministro de Economía, continuaría, la situación es complicada.
bajar una tasa de inflación del 150 al, no sé, al 30 o al 20%, es un reto, ¿eh? Es un reto. Supone una recesión muy dura. La Argentina lleva muchos años ya en recesión. La tasa de pobreza está superando el 40%. La situación de muchas familias es muy delicada. Tienen atraso de muchas tarifas, tienen atrasos cambiarios. Es un ajuste muy, muy duro el que tiene que hacer el nuevo gobierno. Lo de Milei, como ha explicado Agustín, el mercado es racional, el mercado estuvo descontando una victoria en primera vuelta hace un mes y el tipo de cambio se desplomó y llegó a 1.200. Luego paró y la victoria de Massa lo frenó, ¿no? Por lo tanto, parece que el mercado está por lo menos menos preocupado con Massa que con Milei, ¿no? Una victoria de Milei, aunque haya tenido una campaña en segunda vuelta más suave, no deja de... No tanto por él, Agustín, no lo sé, ¿eh? Yo siempre me influye mucho la frase de Keynes de la teoría general, que el peligro no está en los intereses creados, el peligro está en las ideas, y el peligro de Milei son los dos economistas que le acompañan. Sus ideas son dolarizar, lo intentaron con Menem, no pudieron, dejaron el país al borde del desastre, que fue la crisis del 2001, y ha rescatado a los peronistas que llevaron al país a la cuasi dolarización con una gestión de la política fiscal muy irresponsable, ¿no? Porque si hubieras hecho una dolarización ordenada, pues a lo mejor hubiera funcionado, ¿no? Pero mira, voy a dar solo un dato, ¿no? Y tú no lo sigues aquí, Agustín, pero bueno, los otros dos sí lo seguimos, ¿no? Aquí hay una colonia argentina importante y hay un argentino destacado que es Martín Barsaski, que es un empresario de éxito aquí, ¿no? Martín Barsaski estaba esperando hoy que ganara Milei para que hiciera la dolarización, ¿no? Entonces, claro, si alguien que es un referente aquí, que es un hombre sensato, que ha desarrollado un montón de empresas, que es un empresario de éxito, ¿no? Que la gente confía en él, ¿no? Vive en el país de nunca jamás, pues hombre, es difícil confiar en la Argentina. La verdad es que es un país maravilloso, pero los argentinos tienden a la ensoñación, Agustín, no sé por qué, y no creo que sea genético, pero es difícil que en el país haya un realismo, pisen los pies en el suelo, analicen los problemas con realismo y se hagan políticas realistas para corregir los problemas, ¿no? Y eso, en un plan a 15 o 20 años, pues se podría plantear una estrategia de desarrollo económico, pero mientras vivan en la ensoñación, pues hombre, es difícil resolver una crisis. Yo por esa línea justo José Carlos se preguntaba, ¿no? Porque vaya a ser que de repente, decía Agustín, es raro, va a ser que de repente Massa venga, Milei salga ganador y empiece a hablar de dolarizar directamente y podamos ver ahí un problema. Mira, hablabais de los precios ahora mismo de las cosas, de cuánto cuestan, frente al búnker que tiene puesto frente al centro, elegido por Unión por la Patria, ese complejo C de Chacarita, han puesto una cosa que se llama precios cuidados, Agustín, y ahora mismo los choripanes o las hamburguesas valen 1.500 pesos, 700 pesos por gaseosa, que decías, ¿a cuánto está? Pues a 700 pesos. Si quieres agua con sabor, 400. La lata de cerveza son 1.000 pesos y el vaso de Fernet de 1 litro a 2.500 pesos. Esos son los precios que le llaman allí, que le están llamando precios cuidados dentro frente de ese complejo C de Chacarita. No consuman eso porque se pueden enfermar. Vayan a lugares más seguros. Esta elección tiene muchos condimentos, porque también tiene condimentos dramáticos, además de que la situación no da para más. Milei ha ido muy fuerte con cuestiones que para la Argentina son muy sensibles, que tienen que ver las relaciones con la última dictadura. Fue el primer candidato a presidente que se animó a hacer cierta defensa de la última dictadura militar, que acá en la Argentina eso nadie se animó a hacerlo, ni Carlos Menem, ¿no? Y eso es su mayor punto de debilidad y generó muchísimas críticas. Los argentinos de algunas cosas estamos bastante orgullosos, a pesar de lo que dijo José Carlos. Una es haber hecho el mejor, un caso único en pocos casos en la historia del mundo, que nosotros mismos, un año después de que los dictadores se fueron del gobierno, el gobierno de Alfonsín, la democracia recién nacida en la Argentina, los enjuició a través de la justicia civil y los metió presos a los responsables de la dictadura y a los terroristas, ¿no? Y Milei ha defendido en cierta forma la dictadura diciendo que no hubo excesos, que los desaparecidos no fueron tanto, una cosa terrible, de algo que encarna su propia
candidata a vicepresidenta. Y respecto a lo otro, es que algunas cosas son bastante frustrantes. Nosotros en Juntos por el Cambio, la coalición que perdió, que quedamos fuera del balotaje, nosotros creemos un plan muy serio y muy realista, antiinflacionario y de desarrollo, planteado a varios años, que con mucho gusto luego se los puedo compartir. Ya es una pieza de museo directamente. Pero bueno, ahí sí teníamos un plan bastante realista y nosotros consideramos que no perdimos por eso, por el realismo de nuestro plan, sino por otro tipo de fallas y por el momento de la Argentina y por aciertos, por un lado del gobierno y por otro lado de Javier Milei, que supo representar más el enojo, sobre todo de los más jóvenes, que nosotros le decimos los hijos del encierro de la pandemia, ¿no? Que aquí fue muy dura en medio de una crisis económica tremenda y eso causó muchísima frustración y él con su locura y con la motosierra eso lo capitalizó electoralmente. Una cuestión económica otra vez, volviendo ahí, desde aquí, desde España, se ve que uno de los puntos fundamentales va a ser si ganará Milei, el entorno de los BRICS. El mensaje ha sido muy duro contra China, ha sido muy duro incluso con una posible salida de los BRICS de Argentina. ¿Esa opción es posible con ese reparto del Parlamento por un lado? Y si fuera posible, ¿en manos de qué deja? Entiendo que de Estados Unidos simplemente toda la parte de financiación, el gobierno de futuro de Argentina, si fuera de la mano de Milei, ¿no? Él plantea una ruptura muy fuerte con Brasil y con China. Para la Argentina eso es un factor, a mí me parece desestabilizante, pero para la región es un factor desestabilizante muy fuerte, no solamente para Brasil en el caso de Sudamérica, sino también para países como Uruguay y Chile que están siguiendo, y Paraguay que están siguiendo con muchísima atención el resultado electoral y con el deseo por parte de los sectores políticos más responsables de que no se avance en este factor de desestabilización. Yo creo que ahí lo de Milei es un delirio, otro delirio más de Milei, que se va a encontrar con una pared de realidad. Él seguramente va a enfriar las relaciones con Brasil y con China, pero es imposible que pueda enfriar las relaciones económicas, es muy difícil que pueda enfriar las relaciones económicas, y yo creo que inclusive Estados Unidos y Europa, o Estados Unidos y los países con la Unión Europea y los países con los cuales tenemos mayores relaciones con la Unión Europea, como España, esperan más bien una dosis de realismo. Yo creo que ni siquiera Estados Unidos o Israel, Milei hizo referencia en el primer debate a que él va a seguir las políticas de exteriores de Estados Unidos y de Israel. Ninguno de los dos países prefiere a esta opción por los factores desestabilizantes de la región sobre todo y por cómo le agrega incertidumbre e incertezas a la política exterior de la Argentina. José Carlos, ¿cómo sería ese movimiento de BRICS? ¿Y cómo afectaría a España, ¿no?, la relación con Milei? Yo no, me ha prohibido mi psicoanalista analizar a Milei, pero bueno, es su parte personal y psíquica, ¿no? Yo creo que él se lo cree, ¿no? Se cree un iluminado que puede ser el nuevo Ronald Reagan o la nueva Margaret Thatcher internacional y que puede iniciar una revolución neoconservadora desde el sur, ¿no? A mí, sinceramente, creo que necesita ayuda de verdad, porque lo que necesita Argentina, y si gana, es primero resolverse sus problemas internos, ordenar la inflación y cuando tenga un país normal, ¿no?, donde no haya que poner los precios cuidados del choripán enfrente del búnker, pues se podrá ir por el mundo a hacer una gira, ¿no? Pero es que, claro, la gente no le va a tomar en serio, ¿no? No tomaron en serio a Boris Johnson después del Brexit. Esto es delante del búnker de Sergio Massa, ¿eh, José Carlos? Bueno, pero que da igual. O sea, lo que estamos contando es que es un país. En todos lados cuecen habas, que diríamos aquí. O sea, es un país al borde del precipicio y el señor Milei quiere dar un paso al frente, ¿no? Entonces, claro, es un poco, no lo sé. Yo creo que quiero entender, como dice Agustín, que es una posición puramente enajenada de campaña donde se lo cree, porque tú cuando le miras a la cara se lo cree, ¿sabes? O sea, lo peor de Milei es que cuando le ves por televisión se lo cree, ¿sabes? Eso es lo que más miedo da, ¿no? Cuando llegue, estamos hablando de un área de comercio libre como el Mercosur, creo que la relación comercial, ¿no? Creo recordar, Agustín, que las exportaciones argentinas a Brasil es el 40% del total.
es como si España hoy gana Pedro Sánchez y dice que no le va a vender productos a Alemania, a Francia y a Portugal juntos. Claro, pues entonces, claro, ¿qué hace la SEAT, la Volkswagen, la Citroën, la Opel? ¿No? Estamos hablando de que habría que cerrar 10 ciudades españolas, o sea, no podríamos producir coches, ¿no? Entonces, claro, ese es el miedo de Milei, ¿no? O sea, que lo que dice no está sustentado en ninguna cosa racional, ¿no? Entonces, lo que él debería interpretar, ¿no? Que es un poco lo que vivimos aquí en la campaña del 23 de julio, es por qué el ministro de Economía, que ha llevado al país al borde del precipicio, que tiene una tasa de inflación de 3 dígitos, que ha dejado la tasa de pobreza en máximos históricos que nunca se habían visto en la Argentina, está a punto de ganar las elecciones. O sea, eso es lo que debería analizar Milei y todo su equipo en el búnker. O sea, es por ellos. O sea, si no estuviera Milei y hubiera un candidato enfrente que tuviera un codificado de 2 cifras en la cabeza, ¿no? Estaría ganando por 10 puntos este balotaje, ¿no? Pero, o por más, ¿no? En esa línea, José Carlos, te repregunto, y también Agustín, pero eso es una forma. La otra es, hombre, estaba también, y bien lo sabe Agustín, Bullrich, que podría haber llegado también, y el argentino ha decidido que quien se enfrenta a ese ministro que efectivamente tiene el país como lo tiene y que aún así puede ser presidente, o sea, que a pesar de todo puede ser presidente, digamos que la elección es entre el a pesar de todo puede ser presidente y el voy a romper el juego. Porque al final, en Argentina, el argentino que está votando a Milei, que decide que ya se ha hartado de todo, porque digo yo que ese es el voto, tenía otras opciones por el camino que ha ido dejando de lado. Pero esto, si quieres contesto yo, así no le metemos a Agustín en un compromiso. A ver, el destino estaba predestinado para que Juntos por el Cambio ganara estas elecciones de calle, ¿no? El candidato oficial era Larreta, ¿no? Que había arrasado en las elecciones de Buenos Aires, de la ciudad, y que había hecho una enorme y una gran gestión en la ciudad, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que tienes detrás a un expresidente que fue el responsable de un rescate del Fondo Monetario Internacional y, como es lógico, pues Larreta intenta alejarse de ese expresidente para que no le contamine el rescate y para poder hacer una campaña libre y ganar las elecciones al peronismo, que ha hecho un desastre de gestión en los últimos 4 años. Entonces, el expresidente le da un ataque de ego y de celos, ¿no? Se va por Larreta, mata a Larreta, ¿no? Pone a Bullrich. Claro, es más fácil creer en Dios que en Bullrich, ¿no? O sea, no lo han votado ni en su familia, ¿no? Entonces, claro, el producto de Milei es exclusivamente un producto de Mauricio Macri. Y él va a ser el responsable de todo lo que pase en la Argentina en los próximos 2 años. Él exclusivamente, que ha destrozado esta campaña, cuando el candidato de su partido debería haber ganado esta campaña de calle, porque la gestión del peronismo ha sido desastrosa. Entonces, Argentina está incumpliendo todos los modelos políticos económicos que hemos hecho los economistas en los últimos 70 años por una única persona, que se llama Mauricio Macri. Y, incomprensiblemente, nuestro expresidente Mariano Rajoy, que tiene que ver con Milei, lo que tengo que ver yo con el líder de Al-Qaeda o de una secta vudú, ¿no? Ha apoyado a esta candidatura a través de Macri y de Milei. O sea, Rajoy tiene que ver con el ultraliberal Milei, pues si Rajoy puso el tipo del IRPF en España por encima de lo que pedía el Partido Comunista. O sea, ¿cómo puede decir que va a apoyar a un anarcocapitalista en Argentina? Pero bueno, es un disparate todo. La verdad es que es una pena. No me malinterpretes, Agustín. Yo quiero mucho a la Argentina. Creo que es un país con un potencial enorme. Tiene la posibilidad de, en la nueva revolución energética, ser autosuficiente. Tiene viento, tiene sol, tiene gas en Vaca Muerta. Tiene talento, tiene capital humano, tiene buenas universidades. Tiene gente con mucho talento en el mundo innovador. Agustín los conoce y ha sido su viceministro. Hay un desarrollo de startup y desarrollo tecnológico potentísimo. Lo que les falta es estabilidad y financiación a tipos de interés baratos, ¿no? Para explotar todas esas potencias. Y me temo que no tiene pinta que lo vayan a tener, ¿no? No quiero ponerme muy negativo, pero yo estoy muy negativo con estos 2 candidatos. Por tener tienen hasta el Papa, ¿eh? Bueno, que el Papa también, sí. El Papa y a Messi. El Papa y el desarrollo económico tampoco se llevan bien, ¿no? Oye, se ha especulado mucho, bromas aparte, ya que mencionabas a Larreta, desde hace 2 días se especula con que pudiera acabar siendo el ministro de Economía de Massa, que ha salido Larreta corriendo a negar que eso pasara, así. Yo no sé, Agustín, si tienes información más profunda sobre este tema.
lo que sucedió es que una influencer, sí. Una influencer dijo que estuvo en una cena con Massa y que le dijo que Larreta iba a ser el ministro de Economía, y la esposa de Larreta dijo: anoche cené con Horacio Rodríguez Larreta, me confirmó que nunca va a ser ministro de un gobierno que venga del kirchnerismo, y comimos milanesas con puré. Fue una mentira muy... Y él salió nuevamente a desmentir diciendo que él no iba, que él iba a formar parte de la oposición, gane quien gane, y la oposición iba a ser Juntos por el Cambio, que es otra cuota de incertidumbre, porque el movimiento que hizo Macri con Patricia Bullrich, yendo menos de 24 horas después de la Red de Octubre a apoyar por sí mismo la candidatura de Milei, como bien la señaló José Carlos recién, trae mucha incertidumbre sobre el movimiento político más consolidado, más serio, por supuesto porque es el mío, digo serio, pero que tiene más trayectoria que Juntos por el Cambio. No sabemos lo que va a pasar por Juntos por el Cambio. Es una cuota más de incertidumbre sobre toda la incertidumbre que vive la Argentina. Pero déjame agregarte algo a lo que dijo José Carlos también. A Milei el que lo inventó y el que lo alimentó fue Massa. Massa inventó a Milei. Él era un personaje mediático, él les dio horas en los canales de televisión más afines al gobierno, les puso candidatos que eran viejos militantes de la agrupación de Massa, le contribuyó a construir sus listas en todo el país, y en la PASO de agosto, en muchas provincias donde la Libertad Avanza, que es el partido de Milei, no tenía estructura, el gobierno nacional, el kirchnerismo, el masismo, se las garantizó. El tiro le salió mal, porque el primer objetivo cumplido, que fue dividir la oposición, porque si no el gobierno viene haciendo la peor elección histórica en la historia del peronismo en agosto y en octubre. Eso es muy fuerte. El gobierno hubiese perdido, como aquí decimos, por goleada. Le hubiésemos ganado por muchos goles. Dividió la oposición, finalmente llegó con el rival más loco, pero que le permitía más posibilidades electorales a Massa que Javier Milei, porque efectivamente un candidato medianamente bueno lo hubiese ganado por mucho Massa. Como Milei es un candidato muy malo, estamos en situación de incertidumbre. Pero bueno, en eso el gobierno fue exitoso. Y además, lo que contó José Carlos, que fue lo que nosotros decimos la defección de Mauricio Macri y Patricia Bullrich el día después de perder la elección en octubre, que fueron a hacer un acuerdo a escondidas primero, y como hecho consumado después, con Milei para este balotaje. Pues muchísimas gracias tanto a José Carlos como a Agustín por acompañarnos en esta primera parte de este especial aquí en Negocios Televisión sobre estas elecciones argentinas. Buena noche, José Carlos. Buena tarde, Agustín. Vamos a ver cómo empieza sobre todo ese recuento. Buen negocio a los dos. Buenas noches. Agustín. Buenas noches. Un gran abrazo.